Pagaba todas las vacaciones familiares, hasta el día que mi madre y mi hermana me dejaron fuera. Nunca imaginé que el peor golpe vendría de las dos personas por las que más había hecho en mi vida. Durante años mi familia tenía una tradición. Cada verano hacíamos un viaje juntos. Playa, cabañas, hoteles, lo importante era que todos estuviéramos reunidos. Al menos eso era lo que yo creía. Lo que nadie decía en voz alta era que esos viajes no se pagaban solos, yo los pagaba. Hoteles, vuelos, restaurantes, excursiones. Casi todo salía de mi bolsillo. Y lo hacía con gusto, porque pensaba que ver a mi mamá feliz y a mi hermana disfrutando valía la pena. Siempre decía lo mismo, es solo dinero. La familia es más importante. Mi mamá me abrazaba y me decía que yo era el orgullo de la familia. Mi hermana me agradecía y prometía que algún día ella también ayudaría. Pero con el tiempo empecé a notar algo extraño. Cada vez que hablaban de vacaciones, lo hacían sin mí. Al principio pensé que era casualidad. Conversaciones rápidas en la cocina, mensajes en el grupo familiar que llegaban tarde, comentarios sueltos sobre lugares a los que querían ir, hasta que un día ocurrió algo que nunca olvidaré. Estaba revisando Instagram después del trabajo cuando vi una historia que me dejó completamente congelado. Era mi hermana, estaba en la playa, con mi mamá, en el mismo hotel al que habíamos ido 2 años seguidos. Al principio pensé que era una foto vieja, pero no lo era. La historia decía claramente, primer día de vacaciones con la mejor compañía. Sentí un nudo en el estómago. Abrí el chat familiar esperando encontrar alguna explicación. Nada. Nadie me había dicho absolutamente nada. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una excusa. Era como si yo simplemente no existiera. Intenté convencerme de que tal vez era un viaje de último momento, algo improvisado. Pero entonces vi otra historia, mi mamá levantando una copa frente al mar, con la frase, por fin unas vacaciones tranquilas. Tranquilas, esa palabra me golpeó más, fuerte que cualquier otra cosa, porque en ese momento entendí algo que nunca había querido aceptar. Tal vez para ellas yo era el problema. Apagué el teléfono y me quedé mirando el techo durante varios minutos. Recordé todos los viajes que había pagado. Recordé las veces que trabajé horas extra para poder costearlos. Recordé las veces que dije que no a mis propios planes para poder cumplir con esa tradición familiar. Y ahora, ni siquiera había sido invitado. No sentí rabia. Sentí algo peor. Decepción. 3 días después recibí un mensaje de mi hermana. Solo decía, hola, ¿cómo estás? Ni una palabra sobre las vacaciones, ni una explicación. En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. Respondí con calma. Le dije que estaba bien, que esperaba que estuvieran disfrutando el viaje y que no se preocuparan, porque a partir de ahora, yo también empezaría a pensar en mí. Cuando regresaron, mi mamá me llamó para preguntarme si quería organizar las vacaciones del próximo verano, como siempre. Pero esta vez fue diferente. Respiré profundo y le respondí algo que jamás había dicho antes. Creo que este año deberían pagarlas ustedes. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono, un silencio incómodo. Mi mamá intentó reír. Dijo que yo siempre había sido el que se encargaba de todo, pero esta vez no cedí. Porque, por primera vez en muchos años, había entendido algo importante. La familia no es la que solo aparece cuando necesitas tu dinero. La familia es la que te incluye incluso cuando no puedes dar nada. Cuando colgué el teléfono después de decirle a mi mamá que ese año ellas deberían pagar las vacaciones, me quedé sentado en silencio durante varios minutos. No era una decisión fácil. Durante años había sido el que resolvía todo, el que organizaba, el que pagaba, el que siempre decía que sí. Pero ese día algo dentro de mí cambió. No estaba enojado. Simplemente estaba cansado. Cansado de dar sin recibir lo mismo de vuelta. Pasaron unos días sin que nadie volviera a tocar el tema. Ni mi mamá ni mi hermana mencionaron las vacaciones. Otra vez, el chat familiar estaba extrañamente silencioso. Hasta que una tarde recibí un mensaje de mi hermana. ¿Estás molesto con nosotras? Miré el mensaje durante unos segundos antes de responder. La verdad era que no estaba molesto, al menos no como ella imaginaba. Lo que sentía era más profundo. Respondí con algo simple. No estoy molesto, solo entendí algunas cosas. Ella tardó unos minutos en contestar. ¿Qué cosas? Respiré profundo antes de escribir. Que durante años hice mucho por ustedes, pero ustedes nunca se dieron cuenta. Hubo un silencio largo en el chat. Después apareció el típico mensaje de escribiendo, que desaparecía y volvía a aparecer. Finalmente respondió.
No sabíamos que te sentías así. Leí ese mensaje varias veces, y fue entonces cuando entendí algo que me dolió aún más. Tal vez realmente no lo sabían. Porque cuando alguien siempre está resolviendo todo, cuando siempre dice que sí, cuando siempre paga la cuenta, los demás se acostumbran, se vuelve normal, se vuelve invisible. Ese mismo fin de semana, mi mamá decidió venir a mi casa. Llegó con una bolsa de pan y café, como hacía cuando quería hablar de algo serio. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Durante unos minutos hablamos de cosas sin importancia. El clima, el trabajo, cualquier cosa menos lo que realmente estaba pasando, hasta que finalmente ella suspiró. Tu hermana me dijo que hablaste con ella. Asentí. ¿De verdad te dolió tanto lo de las vacaciones? No respondí de inmediato. Miré la taza de café que tenía frente a mí. No fue solo lo de las vacaciones. Mi mamá me miró confundida. Entonces, ¿qué fue? La miré directamente. Fue darme cuenta de que si yo no pagaba, probablemente ni siquiera pensarían en invitarme. Ella abrió la boca para decir algo, pero se quedó en silencio, y ese silencio dijo más que cualquier palabra. No estaba enojado con ellas, pero necesitaba que entendieran algo. Durante años había hecho lo que creía que un buen hijo debía hacer: ayudar, estar presente, apoyar. Pero ayudar no significa desaparecer, y apoyar no significa que te traten como si fueras un cajero automático. Mi mamá bajó la mirada y comenzó a jugar con la cucharita del café. Nunca lo vimos así, dijo finalmente. Lo sé, respondí. Ese era el problema. Nunca lo habían visto. Ese verano algo cambió en nuestra familia. No volvimos a hablar de vacaciones durante meses. Pero algo curioso empezó a pasar. Mi hermana comenzó a llamarme más seguido. Mi mamá empezó a preguntarme cómo estaba realmente, no solo cuándo iba a vernos, y por primera vez en mucho tiempo, nuestras conversaciones no giraban alrededor del dinero o de los planes que yo tenía que organizar. Un día mi hermana me dijo algo que no esperaba. Creo que te dimos por sentado. No era una disculpa perfecta, pero era honesta. Y a veces, eso es suficiente para empezar a reconstruir algo. Al final entendí una lección que nadie me había enseñado antes. A veces el problema no es que las personas te usen. A veces el problema es que tú mismo te acostumbras a dar tanto, que los demás olvidan que también necesitas recibir. Y fue entonces cuando decidí algo. Si algún día volvemos a viajar, juntos, será como una familia de verdad, donde todos aportan, donde todos cuentan y donde nadie se queda fuera. Ni siquiera la persona que durante años pagó todo.